Buenas tardes, hermanitos, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y los que hermanitos están en casa, les damos la bienvenida al culto general. Sería el texto bíblico, ¿va? Vamos a leer un texto bíblico en alusión a la predicación del día de hoy. Sería Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre en el cielo del Señor de los ejércitos. Vamos a hacer una oración para comenzar con el culto. Señor Padre eterno, hoy ponemos nuestras vidas en manos de usted, Padre. Agradecemos por permitirnos estar aquí reunidos para honrar su grande nombre, aprender de su palabra, Padre, alimentarnos con ese alimento espiritual, Padre, que es más delicioso, Padre mío, que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Le pedimos, Padre, que apresure los pasos de los hermanos que están prontos a llegar y los que están allá en casitas, Padre, que sean beneficiados con su palabra bendita. Que abra nuestra mente, que abra nuestro conocimiento para que podamos ser saciados con su palabra y que no tan solo seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Que todo lo pongamos en sus manos, Padre. Que la dirección y la predicación sean dirigidas por su Espíritu y que sean de agrado para usted, Padre. Que se haga todo conforme a lo que usted ha decidido, Padre, en nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén. Vamos a iniciar con un himno. Lo es todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso,
invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. El Señor marchando va. Deuteronomio 24. Porque el Señor tu Dios está contigo, Él pelea en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. El Señor marchando va, y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. El Señor marchando va, y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la tierra conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan derrotar. Vine a adorarte. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Ponemos de pie, hermanos, los que podemos ponernos de pie. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorar
Buscad primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Recordemos, hermanos, que este versículo y este canto es muy importante. Reconocer que lo que nos ofrece el mundo no es igual que lo que nos ofrece el Señor. Vamos a ir. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llama, llama y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Oh, que... ¿Cómo dice? Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Filipenses 4:6. No se inquiete por nada, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y dadle gracias. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración.
amarte solo a ti. Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Fuerte, fuerte, hermano. Ahí está la oferta, señora. Traemos el plátano dulce. Traemos el plátano ratán, señora. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Siempre llevar tu cruz, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Al débil proteger, Señor. Al pobre defender, Señor. Tu reino proclamar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir su caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Siempre llevar tu cruz, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Al débil proteger, Señor. Al pobre defender, Señor. Tu reino proclamar, Señor. Y no mirar atrás. Amén. La iglesia, la verdad que permanece, les da la bienvenida a cada uno de ustedes, igual a los que están en virtual. Damos la bienvenida y querer compartir con ustedes lo que desde un inicio que tuvo su fundación esta iglesia, es compartir lo que desde Génesis hasta Apocalipsis es compartido y es enseñado más que al Señor Jesucristo. En primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 6, nos explica ese versículo tan importante. ¿Lo leemos todos juntos? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén, hermanos. Pedimos a nuestro hermano y pastor que pase a exponernos la palabra. Adelante.
Muy bien, hermanos, vamos a la reflexión de esta tarde. Estamos en una época en la cual, al menos en Occidente, acostumbramos reunirnos con la familia, conmemorando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también a la otra semana nos volvemos a reunir para poder dar gracias a Dios por el año que ya pasó y por el año que viene, ¿no? Y entonces, aunque el cristianismo en general tiene conciencia de por qué se celebra la Navidad, más allá de si la fecha es la correcta o no, la mayor parte de la gente no tiene realmente conciencia de lo que eso significa. Y lo que debería de ser un acto de conciencia sobre la encarnación del Hijo de Dios se convierte en un pretexto para la mercadotecnia, para la idolatría y para la inmoralidad. Incluso, siendo Jesús de Nazaret el centro de atención en esta festividad, llegan a surgir algunos otros personajes ficticios como Santa Claus, los renos, entre otras cosas que en apariencia realmente no son malas, pero llegan a ser malas cuando desplazan el tema medular de lo que es la Navidad. Y no vamos a caer en el extremo de algunos círculos cristianos en donde se prohíbe poner un arbolito, en donde se prohíben los adornos, en donde se busca satanizar todo, ¿no? Que si el pino tiene tantas esferas y eso es del diablo y de una religión pagana, creo que eso no es relevante, ¿va? Es un adorno y así lo vemos aquellos cristianos que adornamos la casa. De todas formas, Pablo dice que el que come no juzgue al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Creo que eso queda muy claro y aplica para situaciones como estas, ¿no? Pero hoy queremos tratar de lleno el significado o el impacto que realmente tiene el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Qué impacto tuvo? ¿Cuál es el significado de este nacimiento? Y cómo esto llega a tener influencia en el mundo, aunque la mayor parte de las personas no lo vean así. También circula mucho el hecho de que esto es tiempo para convivir con la familia y casi que eso es el desplazo del significado medular. Y es que no está mal tener convivio con la familia, no está mal reunirse para amarse y compartir. Sin embargo, volvemos a recalcar que el sentido se llega a perder por todas estas cosas. Y bueno, cuando hablamos del nacimiento del niño Dios, como se le conoce, o el nacimiento de Dios, porque Dios se hace carne, porque Dios llegó a tener un inicio en su estado humano, la Biblia tiene vasta información, tanto en los evangelios como en otros textos. Pero hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis y vamos a hablar del impacto que tuvo y tiene la encarnación del Verbo Divino. ¿Cuál es el impacto del nacimiento de Jesús de Nazaret? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de su nacimiento? Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 12. Y siguiendo con la secuencia de lo que ya explicábamos en la mañana, pues evidentemente Apocalipsis no es una cronología, sí hay una secuencia, pero no cronológica. Y en Apocalipsis 12, el tema que pone de relieve el apóstol tiene que ver con el nacimiento del Hijo de Dios. Y en consecuencia, esto desencadena otros eventos que a la fecha deben ser relevantes para el cristianismo. Vamos a dar lectura, puestos de pie, del verso 1 en adelante. Síganme con su vista, por favor.
apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ¿todos juntos? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hagamos una oración. Te queremos dar gracias, Padre, porque hace 2000 años aproximadamente tú enviaste a tu Hijo, porque el Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros, y podemos ver su gloria, Señor. Podemos ver tu imagen, ya que tu Hijo, Señor, es la imagen del Dios invisible, el primogénito en toda la creación. Ilumina nuestra mente y permítenos tener conciencia del impacto que tuvo el nacimiento de Cristo Jesús. En sus méritos y en su nombre te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. El impacto del nacimiento de Cristo. ¿Cuáles son los eventos que se desencadenaron o cuáles son las situaciones que salieron a flote a raíz del nacimiento de Cristo? O sea, cuando hablamos del antes de Cristo y del después de Cristo, no solamente estamos tratando asuntos históricos. Estamos diciendo con esto que el mundo antes del nacimiento de Cristo era uno, y el mundo después de Cristo es otro por completo. Porque hay ciertas cuestiones que cambiaron por completo. Hay cosas que cambiaron de manera completa. Y entonces, aunque el nacimiento de Cristo es un evento histórico, en tiempos de Augusto César se promulgó un edicto, lo cual indica que fueron eventos históricos. Se menciona también por ahí a Tiberio después y algunos gobernadores de Israel. Y aunque el nacimiento de Cristo tiene un punto geográfico que es Belén de Judea, una aldea que a la fecha existe, tenemos en la Biblia asuntos teológicos que impactaron al mundo por completo. Y aunque las personas no lo perciben, y aunque muchos cristianos no tienen conciencia de ello, hoy vamos a explicar a la luz de este texto cuáles son los eventos, situaciones que se desataron
a raíz del nacimiento de Dios. Y suena como una paradoja porque Dios nació, Dios se hizo carne, Dios se humanó. El Eterno llegó a tener un inicio en su condición humana. ¿Se entiende? Y entonces Apocalipsis 12, a través de símbolos, nos va a explicar lo que para los cristianos del primer siglo era entendible. Y esto sería de alguna manera el significado de lo que llamamos Navidad. Verso 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Verso 2, se nos dice que esta mujer estaba embarazada y clamaba con dolores de parto, ya estaba en las contracciones. Mientras se daba el alumbramiento, ella estaba experimentando una gran angustia. Y entonces, antes de mencionar el primer punto, tenemos que explicar el significado de esta mujer. Porque la vestimenta que ella porta y las características que se le dan están reflejando un significado que para los oyentes de primera mano era muy evidente. Primero noten que esta mujer está vestida del sol y debajo de sus pies está la luna y está coronada con 12 estrellas. Lo que le viene a la mente de manera inmediata a un católico romano, pues es la guadalupana, ¿no? Y tal vez algunos de nosotros, si tuvimos una imagen por ahí en casa, cuando éramos católicos, de la morenita del Tepeyac, ¿no? Pero recuerden que para los tiempos de Juan y para los cristianos de Asia Menor, pues ni existía la morenita del Tepeyac y mucho menos existía la enseñanza, ¿no?, de la Virgen de Guadalupe. Y entonces sería muy descarado o muy atrevido querer enseñar que la Virgen de Guadalupe está revelada en este pasaje, ¿no? Aunque por ahí alguna vez una señora me dijo que Juan estaba advirtiéndonos de esa aparición, ¿no?, con este pasaje. Bueno, nada que ver con eso, más bien recuerden que los símbolos que aparecen en Apocalipsis se entienden bajo dos reglas. O los símbolos se explican ahí, o tienen su trasfondo en los textos sagrados, en el Antiguo Testamento, que fue la Biblia de los cristianos del primer siglo. Recuerden que los cristianos del primer siglo no tenían toda la Biblia como nosotros. Su Biblia, por así decirlo, eran todos los libros del Antiguo Testamento y no estaban en un códice como aquí. Circulaban en diferentes rollos y no todas las sinagogas tenían acceso a todos los libros. Pero bueno, esta imagen es muy bien conocida por los cristianos y por Juan. Cuando ustedes van a Génesis, capítulo 37, ustedes recordarán que Dios eligió una familia por medio de la cual iba a nacer el Mesías. Eligió primero a un hombre llamado Abraham y le dijo a este hombre que si podía contar las estrellas o los granos de la arena del mar, así de grande iba a ser su descendencia, ¿recuerdan? Y que de él saldría una semilla por la cual iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Y entonces Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Israel, y es la familia de Israel sobre la cual se van a poner los pilares para que llegue en un futuro el Mesías, el Salvador del mundo. Bueno, precisamente Israel tuvo 12 hijos que posteriormente van a ser las 12 tribus de Israel. Pero en el capítulo 37 se empieza a explicar cuáles son los orígenes de la familia de Israel. Versículo 1 dice de la siguiente manera: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Si recuerdan ustedes que la tierra de Canaán, que es la actual Palestina, fue la tierra que se le prometió a Abraham y a su descendencia, lo cual se cumplió en tiempos de Josué, cuando se les entregó la tierra y nada faltó
de las buenas promesas que Dios les había prometido. Todo se cumplió, así lo dice, ¿no? Lo decimos por si tenemos por ahí algún hermano que piense que aún se les va a dar la tierra, ¿no? La tierra ya se les dio en tiempos de Josué. Verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. Noten que el capítulo 37 versa sobre la historia de una familia. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea que José, pues era como que el hermano chismoso, ¿no? Y el que informaba, y de alguna manera así se empezó a ganar también el cariño y la confianza de su padre. Verso 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Bueno, ahí dice que sí había un hijo consentido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, ¿cómo vieron sus hermanos que lo amaba más? Porque esa túnica era una túnica que solamente usaban los niños ricos. Y si tú tienes 12 hijos y le pones esa túnica a uno de los 12, pues aunque no seas rico, estás diciendo que él es tu preferido, ¿no? Y por eso dice que vieron que lo amaba más. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, de ahí surgen varias enseñanzas de la familia, ¿no? Como el cómo los papás deben prevenir el odio entre hermanos al no permitir el favoritismo. Verso 5. Y soñó José un sueño. O sea, este niño está bendecido, ¿no? Es el favorito, tiene la mejor ropa. Aparte, Dios le concedió el don de obtener revelaciones a través de sueños. Y el sueño lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Obviamente este sueño lo que está manifestando es que en algún punto de la historia sus hermanos se van a inclinar a él, lo cual ocurrió cuando llegó la hambruna a la tierra de Canaán y tuvieron que bajar a Egipto, donde José era el segundo después de Faraón y les dio el sustento, ¿no? Verso 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí los elementos van a ser importantes. Recuerden, el capítulo 37 es la historia de una familia. Es la historia de una familia que se va a convertir en una nación. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Obviamente aquí el sueño es muy obvio, ¿no? El sol, ¿quién es? Su papá. La luna, la mujer, o sea, la esposa de su padre. Y las 11 estrellas, sus hermanos. Con él, 12. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? De manera que esos mismos elementos que aparecen en los escritos de Moisés, representando a la familia de donde iba a nacer el Mesías, se usan en Apocalipsis simbolizado por una mujer. O sea, en Apocalipsis 12 esa mujer no es una mujer. Esa mujer es la nación de los israelitas. De hecho, en Apocalipsis, para representar a las naciones, tanto a los israelitas como a la nación de Roma, se usan dos mujeres. Para los israelitas se usa esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con 2 estrellas en su corona. Pero para hablar de Roma se usa otra mujer, a la cual se le llama la ramera. ¿Han leído eso? La que se prostituye con todas las naciones, lo cual es un símbolo de la ciudad de Roma en tiempos de Juan. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis 12,
Es muy claro ya que Juan les está diciendo a través de símbolos que Israel durante mucho tiempo estuvo en espera ¿de quién? Del Mesías. Y mientras llegaba el Hijo de Dios, mientras se cumplían las promesas de Dios sobre la llegada del Mesías, el pueblo israelita pasó por muchas angustias, pasó por situaciones trágicas, como la deportación a Babilonia, el dominio de los asirios, el dominio de los medo-persa, la influencia de los griegos y el dominio de los romanos. Por no exagerar, también sufrieron bastante con el dominio de los egipcios por mano de Faraón. Así que Juan, en este capítulo, está sintetizando en un símbolo lo que ellos tuvieron que vivir en angustia. Y es como si la nación entera estuviera embarazada, porque por siglos estuvieron en espera de, pero mientras llegaba eso estuvieron sufriendo, agobiados, angustiados. ¿Se entiende? Y entonces en el capítulo 12, versículo 3, se nos habla de una segunda señal. Después de explicar esta señal, empezamos con la implicación de la predicación. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata. Es la figura de este animal que probablemente llegó a existir. Y aparte el hecho de que se le dé este color está reflejando que no es nada bueno. Este dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Así como los elementos de la mujer se explican en otro libro, los elementos de este dragón se explican en otro pasaje. Bueno, solamente para sintetizar y no abrumarlos con tanta simbología. En el capítulo 17 se explica qué son las 7 cabezas y los 10 cuernos. Capítulo 17. Verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Aquí se va a explicar el simbolismo de las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Está bien? Dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí esta mujer no es la mujer que estábamos examinando. Esta mujer es la gran ramera de la que habla Apocalipsis 17. Bueno, dice que esta mujer, que es una ramera, está asentada sobre 7 montes. Precisamente esta mujer es una ciudad. Y cuando ustedes le ponen ahí en Google, por ejemplo, la ciudad de las 7 montañas o la ciudad de las 7 colinas, pues ese es el nombre que se le da a Roma hasta la fecha, ¿no? Y entonces los 7 montes están representando la ubicación geográfica de esa ciudad, Roma. Esa ciudad que se prostituía con todas las otras grandes ciudades. Sigue diciendo el versículo 10. Y también hay un doble simbolismo. Aparte de que representan los 7 montes, verso 10 dice que también representan a los 7 reyes. Cuando ustedes hacen el conteo de los reyes que habían circulado por el imperio, precisamente llegamos a ese número. Estaba Octavio Augusto, en segundo lugar Tiberio, en tercero Calígula, el cuarto era Nerón, después Claudio, tenemos a Vespasiano, a Tito, y el octavo que se menciona como la bestia era Domiciano. Y entonces cuando se habla del dragón en el capítulo 12, con 7 cabezas y 10 cuernos, que se explican más abajo que son los reyes de este mundo, pues está simbolizando a Satanás, ¿se entiende? Satanás trabajando a través de Roma, Satanás trabajando a través de los imperios de este mundo y a través de los reinos que surgieron en la historia de Israel. Si se dan cuenta, en el verso 4, se sigue describiendo en el capítulo 12 a este dragón. Dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, no es que las estrellas realmente fueron arrastradas, es que está hablando de lo que él provocó antes de la creación de este mundo.
antes de la caída en el huerto. Antes de esa caída hubo una caída en el cielo, una caída angelical en donde una gran parte, simbolizado por la tercera parte, una gran parte de los ángeles se rebelaron, siendo aludidos por Satanás. Verso 4. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. A ver, hermanos, Satanás estaba expectante ante el nacimiento del niño. ¿Y desde qué momento se ve reflejada la obra de Satanás para acabar con la descendencia santa? ¿Se acuerdan que Adán y Eva tuvieron 2 hijos? Bueno, el homicidio de Caín y Abel era la influencia de Satanás buscando acabar con el probable candidato para ser el Salvador, ¿se entiende? Porque Satanás no es omnisciente y es probable que él llegó a pensar que Abel sería el Mesías y por eso lo mata Caín. Esa es la obra de Satanás. Pero ya pensando en los reinos de este mundo y muy en específico en la mujer que es Israel en este contexto, ¿se acuerdan de Faraón cuando mandó a matar a los niños? Bueno, es simplemente lo que está explicando aquí. Satanás parado frente a la mujer, buscando acabar con el niño tan pronto como naciese. O recordarán la historia de Herodes el Grande cuando, avisado por los magos, supo que el niño iba a nacer en Belén. Pues esa orden de matarlos, voz y clamor fue oída en Ramá. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, es la imagen de Satanás a través de Roma, a través de Herodes, queriendo acabar con el Mesías. Y entonces en el capítulo 12, versículo 5, se habla del nacimiento. La mujer dio a luz un hijo varón, el Mesías nació. Y este varón regirá con vara de hierro a todas las naciones. Nació, vivió, murió, resucitó y fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuáles son las implicaciones del nacimiento de Cristo? En primer lugar, Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. El nacimiento de Cristo es el cumplimiento de las promesas hechas a los israelitas. ¿Se entiende eso? Ellos esperan algo que ya no deben esperar, porque en Cristo se han cumplido todas las cosas que se les prometió. Vamos a hacer un ejemplo aquí, echando memoria de los textos del Antiguo Pacto. Se le dijo a Eva y a Satanás que ellos siempre tendrían enemistad, pero que en algún momento de la mujer saldría la simiente que le aplastaría la cabeza al diablo, lo cual significa que acabaría con él. Y esa promesa siguió viva por muchos años. Después a Abraham se le dijo que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Después, en la descendencia de David, se dijo que nacería un hijo suyo, un rey eterno y para siempre del linaje de David. Posteriormente a los israelitas se les dijo en tiempos de Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, será su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, aludiendo al nacimiento del Dios hecho carne. Y entonces, en Miqueas 5:2 también se le dijo a los israelitas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y entonces los israelitas, al ver a Cristo en este mundo nacer, pocos de ellos se emocionaron y creyeron, pero la gran mayoría lo rechazó, lo humilló y lo llevó a la cruz, lo cual nos lleva a otro impacto en la historia de Israel. El nacimiento de Cristo no solamente es el cumplimiento de las promesas a Israel, el nacimiento de Cristo es el punto de partida de una nación abandonada por Dios, una nación que va a sufrir los estragos de sus malas decisiones por haber rechazado al Mesías. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 12, versículo 6, aparte de que Israel dio a luz al Mesías, después de que dio a luz al Mesías, no hay nada bueno relacionado con Israel. Lo que tenemos en el verso 6 es que la mujer huyó al desierto. Cada vez que Israel sufría persecución, ¿a dónde iba?
al desierto, lo cual nos está indicando que después de que Israel recibió al Mesías en su nacimiento, Dios por completo los dejó a su suerte y por pura misericordia los mantiene viviendo. Pero Dios juzga a este pueblo y los mantiene en tribulación, y en términos simbólicos se dice que huyó al desierto. En medio de eso dice que Dios la sustenta por 1260 días. Este es un número que está simbolizando lo temporal. Es el número que llega al 3 años y medio, lo cual indica aquello que no dura para siempre, una persecución temporal, un sustento temporal. También quiero que noten, hermanos, en el capítulo 12, por favor, en el verso 7 se dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta batalla, hermanos, si es un símbolo o no es un símbolo, está reflejando algo muy importante. El punto que se está reflejando en esta sección es que Satanás ha perdido una batalla. Es que Satanás ha entrado a una nueva etapa. Vean el verso 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La pregunta es la siguiente: ¿Satanás tiene las mismas facultades que tenía antes del nacimiento de Cristo, o ha cambiado algo en relación a él? ¿El acceso al cielo? Por ejemplo, el acceso al cielo. Primero hablemos de eso. Una vez que Cristo se hizo carne, ¿Satanás seguía teniendo acceso al cielo? Miren, en el Antiguo Testamento, si leen la historia de Job, se dice que Satanás, entre los hijos de Dios, tenía acceso al trono de Dios. Otra cosa, cuando llegaba al trono de Dios, ¿qué hacía? Los acusaba día y noche. Una vez que el Verbo se hace carne, Satanás y sus ángeles pierden el acceso al cielo, ¿se entiende? Y entonces la pregunta es: ¿Satanás nos sigue acusando? Ya no. Por eso Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ya no. Si ven el capítulo 12, versículo 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ya no va, lo lanzó fuera, lo derrotó, lo excluyó. El que los acusaba antes delante de nuestro Dios día y noche. Y entonces el nacimiento de Cristo no solamente significa que se cumplieron las promesas a Israel, no solamente significa que Israel está sufriendo un juicio por haberlo rechazado. El nacimiento de Cristo significa que el príncipe de este mundo ha sido ya derrotado, que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Ahora, ¿Satanás aún puede tentar? ¿Satanás aún puede devorar como león a aquel que se mete en su territorio? Sí. Le queda poco tiempo, según lo que dice el capítulo 12, verso 12, por lo cual alégrese cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Está suelto y puede tentar, puede destruir, puede afectar. Pero en lo relacionado a nuestra integridad espiritual, él ya no nos puede acusar, él ha perdido cierta facultad. Por eso Apocalipsis 20 dice que está atado. Esa imagen de que está atado significa que no está aniquilado por completo, pero está restringido. ¿Se entiende? Es como ese perro que está amarrado en la casa de alguien, un perro bravo, con una cadena larga. Si te acercas, lo suficiente te puede dañar, porque aún tiene poder, pero ha sido ya frenado, a diferencia de su labor en el Antiguo Testamento. Vean también, hermanos, en el capítulo 12, otro elemento importante, verso 5. Y ella dio luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hay otros elementos que se presentan aquí. Primero noten que en el verso 5 se presenta una vara de hierro y se presenta el trono, lo cual nos está indicando que con el nacimiento de Cristo también llegó el reino de Dios en el Mesías.
Hay mucho debate en el cristianismo sobre si el reino de Dios va a venir en un futuro o sobre si el reino de Dios ya está aquí. Creo que eso no debe ser punto de debate porque fue la misma pregunta que le hicieron los fariseos a Cristo. Le dijeron, dinos, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Una pregunta ofensiva porque Cristo ya había explicado eso. ¿Y qué les dijo? Miren, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Pero la pregunta es, ¿en qué momento se estableció el reino de Cristo en este mundo? Pues fue precisamente en su encarnación. ¿Se acuerdan los magos que dijeron cuando lo vieron? Hemos venido a ver al rey de los judíos, y lo adoraron, porque aparte estaba ahí María y no dice los adoraron, dice le adoraron, lo cual indica que estaban reconociendo el reino. Vean conmigo Lucas, por favor. Lucas, capítulo 2. Versículo 21. Precisamente aquí se explica el impacto que tuvo el nacimiento de Cristo y cómo lo concibieron aquellas personas que recibieron revelación de Dios. Y digo esto porque esas personas sí recibieron revelación de Dios. Nosotros ya no recibimos revelación de Dios, la revelación la tenemos en la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado exclusivamente por su Hijo. De manera que la revelación en ese momento aún estaba dándose. Verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba ¿en qué? En la consolación de Israel. Por eso decimos que el nacimiento de Cristo, en primer lugar, es el cumplimiento de las promesas a Israel. Ahí llegó su consolación. Todo lo que sufrieron, toda esa angustia que pasaron, tenía su consolación en Cristo. Por eso cuando Cristo ve a la ciudad de Jerusalén en un sentir de lamento y tristeza, ¿se acuerdan cómo les dijo? Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas, si supieras al menos lo que hoy es para tu salvación. ¿Se acuerdan? Versículo 25. Este hombre esperaba en la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es importante eso porque no estaba en él. A raíz del nuevo pacto el Espíritu ya no está sobre nosotros sino en nosotros. Verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, lo cual le está indicando que él vio al nuevo rey. Recuerden que el término ungido se usaba para aludir a David, a Saúl, a los reyes. Y lo que está diciendo este hombre es que él pudo ver con sus ojos al rey prometido. El rey no ha llegado. Versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. No solamente sabía que el niño iba a ser luz para Israel, sino también para todas las naciones. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, salvación y condenación, león o cordero, salvador
oh juez, para levantamiento y para caída de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que el nacimiento de Cristo, hermanos, es el punto de partida de la salvación, el reino, el juicio de Satanás y el cumplimiento para Israel. Pero lo que llegó a ser la mayor bendición para los israelitas es también la mayor catástrofe para ellos, porque Dios los entregó a una mente reprobada para que sufran los estragos de haber rechazado el regalo más grande. Regresando a Apocalipsis 12, hablando del reino, se nos dice en el capítulo 12, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Esa puerta que se cerró en el jardín del Edén para Adán y Eva y toda su descendencia, se vuelve a abrir para todos nosotros por medio de la fe en aquel que nació. Por medio de Cristo podemos tener acceso a la salvación. También ha venido el poder y el reino de nuestro Dios. Si recuerdan la historia del Génesis, ustedes sabrán quién era el Señor de la creación. El Señor del universo era Dios, obviamente, pero el Señor de la creación era Adán. El Señor de señores lo colocó como el Señor de la creación. Pero el poder y la potestad se perdieron en la caída. Y todo ese transcurso desde la caída hasta que Cristo vino, todo el mundo quedó bajo la potestad del maligno. Y ahora el texto dice que ha llegado el poder, la salvación, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En sí el texto nos alude a varias cosas. Lo primero, Israel ha recibido el cumplimiento de las promesas. Lo segundo, Satanás ha sido ya vencido. Es un enemigo que no tenemos que vencer. Él ha sido ya derrotado, ha sido lanzado, ha sido destruido. Por eso está mal cuando por ahí los hermanos dicen, yo reprendo a Satanás, yo estoy en lucha espiritual con Satanás para acabarlo. La realidad es que Satanás ya ha sido vencido. No ha llegado a la plenitud de su condena, pero ya está en proceso porque ya fue juzgado. Y lo último, hermanos, el reino de Dios llegó con el nacimiento de Cristo. Terminamos con una pregunta. ¿El reino de Dios que llegó con Cristo ya llegó a su plenitud o está en desarrollo? Pensemos en la parábola de la semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Cuando el reino llegó, hermanos, ¿cómo era? Como esa semilla, pequeña. Pero una vez que crece y empieza a germinar, llega a crecer a tal grado que es una gran hortaliza y se vuelve la más grande de todas, tanto que las aves ponen sus nidos sobre sus ramas. La semilla que empezó a germinar y empezó con 12 hombres comunes y corrientes, ese reino se empieza a extender a medida que se predica el evangelio del reino. Y aún no ha llegado a su plenitud, pero cuando Cristo venga, llegará a su plenitud y entonces, así como en la parábola del trigo y la cizaña se explica claramente, el trigo se echará al granero y la cizaña será quemada. Hoy debemos tener conciencia de lo que significa el nacimiento de Cristo Jesús. El nacimiento de Cristo Jesús no solamente es convivir, no solamente es comer, disfrutar. El nacimiento de Cristo es tener conciencia y gratitud de que ahora tenemos salvación gratuita y de que la potestad de Satanás ha sido removida para que entre la potestad del Hijo de Dios. Hagamos una oración. Señor, te agradecemos por tu hermosa palabra. Bendícela en nuestro corazón y te rogamos, Señor, que puedas motivarnos para crecer en el conocimiento de Cristo. Ayúdanos a tener conciencia de estas cosas y a seguir, Señor,
influenciando a otros para que lleguen a los pies de nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos, hermano. Bien, hermanos, vamos a ir a las ofrendas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y 7. Capítulo 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a entonar el himno y vamos a pasar a las ofrendas. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos, a tiempo, dinero y salud. El cuerpo y la mente y toda influencia, también nuestra vida, todo es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin que tengamos la dicha de dar. Y sus bendiciones no habrá de faltarnos si somos constantes en el ofrendar. Traigamos talentos a Dios nuestra ofrenda, talentos a tiempo, dinero y salud. Cuerpo y la mente y toda influencia, también nuestra vida, todo es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin que tengamos la gracia de dar. Y sus bendiciones no habrá de faltarnos si somos constantes en el ofrendar. Amén. Vamos a hacer una oración por las ofrendas. Señor Padre, agradecemos por estos bellos momentos que nos hace recordar, Padre, aquel nacimiento de su Hijo Jesús, el sacrificio que Él vino a hacer por nosotros, la humillación que Él tuvo que Él se dio a sí mismo, Padre mío, en rescate por cada uno de nosotros, el hacerse hombre, el hacerse uno de su creación, Padre. Gracias, Padre, por esas bendiciones que nos ha dado. Sabemos que no somos merecedores, Padre, de esa sangre que se derramó, pero fue su amor tan grande, Padre, que nos ha lavado, Padre mío, con esa sangre bendita. Pedimos, Padre, que cada instante estemos analizando esa situación, analizando, Padre mío, ese gran sacrificio, y que no echemos en un saco roto esas palabras, su palabra bendita, Padre, sino que a cada instante la analicemos, Padre, en nuestra vida. Que seamos hacedores de su palabra y no tan solo oidores. Nos ponemos en sus manos, Padre, y también ponemos en sus manos las ofrendas. También el trabajo de cada uno de mis hermanos, sus hogares. Los ponemos en sus manos, Padre, y también de los hermanos que no han podido venir por una u otra situación, Padre. Que usted les dé bendición y los haga reconocer su palabra bendita. Agradecemos, todo lo ponemos en sus manos, en nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.